Buenos días. Bueno, hoy esta capacitación tiene un objeto que es, primero, quienes no conocen el módulo, pues no vamos a recorrer como gran parte de lo que es el módulo. Voy a tocar tres específicos, ahorita les explico qué es. Pero en el Ministerio de Minas actualmente van a empezar unas auditorías externas. En esas auditorías externas, los auditores van prácticamente a certificar. Cada año están dando una certificación de la norma y todo que esté al día. Y pues ya con la tecnología y con nuestro aplicativo, pues lo certifican basado en eso. Entonces, ¿qué pasa? Los auditan a cada uno de los funcionarios, las áreas. Y la idea de esta capacitación es que conocer el aplicativo, pero también conocer por dónde es que nos vamos a ir, pues de pronto no todos, pero los que van a dar soporte o ayuda telefónica o acompañamiento sepan por dónde ayudar de pronto a los funcionarios cuando lo requieran. Entonces, principalmente es conocer el aplicativo de lo que hay en Minas. Me voy a centralizar en estos módulos que van a ser control documental, normograma y mejoramiento, que es uno de los que manejamos. Hay muchos más, como están los de riesgos, están los de auditoría de calidad, ya hay un tema de actas y el módulo de planeación estratégica, pues ya son otros módulos, pero sé que las auditorías se van a centralizar en estos que acabo de mencionar: control documental, normograma, mejoramiento. Y vamos a pasar muy rápidamente de lo que son las auditorías ya internas. Te voy a comenzar con control documental. Es algo similar a lo que vimos ayer con cancerología. De pronto cambian la manera de como la plantilla ya no nos la ofrece el sistema automáticamente en la tarea, sino ellos tienen que descargar. Esa es como una diferencia. Pero igual la vamos a repasar cómo es que la utiliza Minas. Entonces, Minas, el aplicativo o su aplicación principal va a ser gestión de calidad. Como ven, tenemos otros. Ellos tienen un aplicativo de trámites, tienen un aplicativo de planeación estratégica y gestión de calidad. En gestión de calidad, pues vemos el menú de la siguiente manera, con una carpeta que se llama módulos calidad. En ella vamos a encontrar todo lo referente al manejo de esta aplicación. Ya dependiendo de los permisos que tengan las personas, ellos van a poder administrar tablas que lo que me va a servir es para jugar como con los ciclos, que las tablas que sean de consulta o que me van a traer información. Entonces, asimismo, como tablas administrables, cada módulo maneja algunos elementos de manera administrable. Por ejemplo, ahorita vamos a entrar a control documental. Temática control documental se llama la tabla. En este caso, ¿se acuerdan ayer cuando veíamos cancerología que una persona de la organización y métodos iniciaba un proceso, continuaba que por el responsable del proceso y terminaba publicando el de OIM nuevamente? Aquí este es otro ciclo, pero esta es la manera de administrar para que aquí en Minas funcione de alguna manera similar. Hay una persona que lo crea, que quien es el líder Messi del área, que para allá el área o la dependencia se llama temática. ¿Sí? Entonces allá por procesos, todos los procesos, existen una o más temáticas. Entonces allá son las dependencias. Para el módulo son las temáticas y ya pues lo asociaron, digamos, hablando de qué temática es. Entonces, la mayoría siempre es una temática, pero por ejemplo hay unas que son los procesos misionales, se subdividen en 8 áreas funcionales, que aquí son temáticas donde ven hidrocarburos, energía eléctrica, minería empresarial, así, etcétera, por esas 8, principalmente en los misionales. Y así pues hay otros casos como servicio al ciudadano, que gestión jurídica, entonces se vienen otras 3 temáticas. Son como los agrupamientos por proceso que depende. Entonces, esta administración lo que me va a mostrar es quiénes van o cómo se va a cumplir el ciclo de aprobación.
que hay un responsable de la revisión 1. Entonces el líder Messi elabora el documento. Revisión 1 pues es la primera etapa del ciclo de aprobación, revisión 2 es la segunda etapa del ciclo de aprobación, y por último vuelve o pasa por la persona de planeación, que son los encargados de dar por terminado publicando el documento. Ahorita vamos a ver un ejercicio. Entonces esta es la parte y principalmente esta tabla, la de temática de control documental, es la tabla administrable del módulo más importante, por así decirlo. Hay otra que se llama temática. En él pues están todas las temáticas y sus responsables correspondientes. Esta tabla sirve de referente para la siguiente tabla. La siguiente tabla la otra tabla que estaba mostrando pues llama a esta para traer el dato de qué temáticas que estoy asociando. Eso es en temas administrables, nos concentramos en estas dos. Ya hay otras tablas donde van a cargar otro tipo de documentos que son propios del ministerio, es decir, yo tengo un memorando propio del ministerio, entonces cargo aquí el formato diseñado por ellos, que tengo una circular, que tengo un concepto, un memorando, ya son cartas diseñadas por ellos donde los usuarios simplemente van, descargan y sobre eso trabajan. Entonces el módulo de control documental contiene una opción que se llama registrar solicitud de control documental. En Minas también tenemos implementado el módulo de mapa normativo, como lo veíamos ayer, pero la mayoría de sus consultas, publicaciones y todo lo vamos a ver únicamente por el listado maestro, que es el listado plano que veíamos ayer, pues con sus respectivos filtros donde vemos toda la documentación publicada. Pero digo que también invoca el mapa normativo. ¿Se acuerdan de este campo? Que cuando yo lo levantaba me muestra la estructura. En este caso, diferente a la que veíamos ayer en cancerología, pues esta ya es la de Minas. Entonces hay 5 tipos de proceso y en cada uno pues se despliegan sus correspondientes procesos. Entonces ellos van a hacer una solicitud de control documental. Ellos empiezan con este documento donde van a seleccionar el proceso que requiere hacerle junto con su temática. Entonces, por ejemplo, en este caso, direccionamiento estratégico y control institucional, pues se asocia a la misma temática, no tiene más temáticas. Si vamos a ver los misionales, ejemplo, formulación, ya vemos que se despliegan las otras 8 temáticas y así cada proceso tiene su comportamiento. Entonces, dependiendo de lo que yo seleccione aquí, el sistema va tomando esos responsables y la tabla va a tomar referencia a la tabla administrable que veíamos. Vamos a hacer el ejercicio con el primer proceso. Acá lo mismo, tenemos los diferentes tipos documentales que puedo solicitar como creación. Sí, la puedo crear, puedo modificar o inactivar, anular. Esto es exactamente lo mismo que veíamos ayer. Si yo le doy crear, pues se me habilita el campo título nuevo documento. Si le doy modificar, el que queda activo es documento y me mostrará todos los documentos publicados asociados a ese proceso. El mapa normativo en este punto se amarra a lo que son procesos, es decir, que yo lo que veo acá abajo, si se dan cuenta, la codificación siempre va a nivel de proceso, tipo documental y el consecutivo. En este caso la temática ya ellos la conocen y la solicitud la deben realizar pues con la temática correspondiente. Entonces en este momento vamos a crear un formato. Y aquí está la pregunta de si deseo o no anexar,
¿Qué anexo? Pues yo como líder Messi de mi dependencia, puedo anexar el mismo archivo que voy a someter a la publicación. Aquí todavía no es oficial, es decir, nosotros estamos en una solicitud apenas, que me la van a validar, me dicen, listo, está ok, ya podemos empezar con el ciclo. Ahí entramos al ciclo de aprobación y voy a cargar mi plantilla, ahorita vamos a ver eso. Pero ellos pueden ir cargando la plantilla para que lo vayan revisando, dan sus observaciones. Entonces, un líder Messi, esto es una denominación que se da allá. Esto es un modelo, las siglas dicen modelo estándar de control interno. Entonces, por cada dependencia designaron un líder Messi que se encarga de la gran mayoría de todo lo que es el aplicativo asociado o enfocado a gestión de calidad. Entonces, el rol del líder Messi es el encargado de crear este documento. ¿Y a quién pasa? Si acá ven unas opciones. Si yo, este borrar documento simplemente se utiliza porque pues ya no voy a hacer la solicitud y no necesito como un cancelar, y para no dejar como información en el sistema. Igual el sistema se encarga de limpiar la documentación que no ha sido radicada. Yo puedo agregarle comentarios adicionales que es lo que hace, pues simplemente registra una serie de comentarios asociados al documento. ¿Cómo son? Es porque, no sé, soportando lo que estoy acá solicitando. O dar inicio a aprobación. Inicio proceso de aprobación lo que hace es que este documento va a generar una tarea y se la envía a la persona encargada de dar la validación documental de todas las solicitudes que se hagan. Es muy similar a lo que veíamos ayer. Entonces, ¿qué es lo que buscamos también con la implementación de todos estos módulos de calidad? Que sean estándar en todos los clientes. A veces no sea mucho, pero sea un símil o se entrega de una manera estándar. A ver si pasa. Al dar inicio, pues me levanta la ventana de comentarios. El sistema en este momento lo que me hace es generar la tarea, en este caso a la persona encargada, con un rol similar a este validador de control documental. Voy a ingresar con la persona. Igual que ayer, pues todas las tareas correspondientes a lo que es el módulo de control documental tienen en su alias el CD. En este caso vamos a ingresar a validación de control documental. ¿Y qué voy a hacer? Esto, como está inmerso en un ciclo de aprobación, la persona encargada, en este caso Blanca Carreño, basado en esto que le están solicitando, puede rechazar, pues, en el caso de que no se les vaya a hacer o simplemente que tengan que corregir un dato, o radicar. Igual aquí con el documento, que para mapa normativo aún no lo estamos publicando, es simplemente la solicitud, validándola. Si yo le doy radicar, me he aprobado, lo que va a hacer el sistema es generarme ya ahora sí la tarea del ciclo de aprobación. Entonces aquí hay
número de radicado, muy similar a lo que veíamos ayer. Esa tarea, ¿a quién le llega? Al líder Messi, quien solicitó el documento. Entonces yo estaba con un líder Messi, en este caso Dori Maecha. El sistema está procesando la tarea. Debe pintarnos una tarea llamada crear o modificar documento. Ellos, hablo de los líderes Messi, en el módulo de control documental tienen una opción de descargar plantillas. ¿Qué es lo diferente que vimos ayer? Pues la tarea que llegaba en cancerología ya tenía la plantilla inmersa de una vez en la tarea. Pues es algo más sencillo de pronto para ellos. Este módulo se implementó ya hace 3 años, es diferente en su contexto, pero pues ya de todas maneras lo que hace sí es descargar una plantilla que también tiene macros ya configuradas. A ver si ya me generó la tarea. Listo. Crear y modificar documento. Entonces lo que va a hacer ese líder Messi, pues le llega su tarea, que ahora sí va a empezar a crear ese formato de capacitación que solicitó, ya se lo validaron que sí se puede crear. En el documento etapa, lo que voy es a crear un documento, una información básica, pero lo que principalmente importa son estos dos campos. Un genera PDF, pero lo que va a hacer es que al terminar todo el ciclo de aprobación y ser publicado el documento, si yo le indico que sí, él me va a generar ese documento o esa plantilla en PDF. Si le digo que no, pues me la va a publicar en el formato que yo la cargué, ya sea Word o sea el Excel. Vamos a hacer el ejemplo con sí. Y yo ya hice esta es la plantilla. ¿Sí? Entonces esta es la plantilla que voy a trabajar. Esa fue descargada por la opción de descarga de plantillas. Yo ya sé que voy a hacer un formato. Y empiezo el contenido. Acá va todo el contenido de lo que es como ellos construyan el formato o el documento. De ahí para abajo, esos ya tienen todo el trabajo, el diseño de Word. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Simplemente guardan el documento. No me acuerdo dónde la guardé. Listo. Acá en el escritorio. Lo mismo importante, a veces ellos pueden cargar cualquier cosa en ese documento, en la tarea en la que estábamos. Aquí es donde voy a anexar el documento. Muchas veces se van de esto y no utilizan las plantillas, ponen cualquier Word y eso no va a funcionar al momento de la publicación, porque el documento se va a someter en ciclo de aprobación, pero en este formato. La plantilla sigue como anexo, como anexo, como anexo. En la última etapa vamos a publicar, ahí sí el Word. Ahí es donde a veces hay problemas, que no pinta complemento, es porque no es la plantilla que se les ofrece del sistema. Se me envió el mouse. Yo descargo mi plantilla, le doy el nombre que corresponde a ese formato en este caso, y este tipo se mantiene así. En caso de cambiar, pues no, pues toca acomodarlo a que sea docm. Eso es lo importante y a tener en cuenta. Una vez lo guarde, yo lo que voy a hacer es ubicarlo y lo cargo y le doy guardar. Esto que hace, simplemente cargo el documento, le inyecto las propiedades ejecutando la macro y tomo este dato para tener en cuenta también. Entonces apenas le cargue el archivo, le doy un guardado al documento e inicio proceso de aprobación. ¿Tienen algo que tú le debes iniciar proceso de aprobación de inmediato? Antes de guardar. Sí, porque no le inyecta propiedades. Esto es de esta manera como está
diseñado lo que es las plantillas en este punto. ¿Y por qué no lo guardaste, digamos, como los de ayer que se cargaron en Es diferente. A eso me refería. Este proceso es diferente a lo que ayer veíamos en cancerología. Resulta que ayer o más bien en cancerología se implementó ya lo que es plantillas. Desde las plantillas voy a ejecutar todo el ciclo de aprobación. Aquí aún no está, digamos, eso. Lo único que tiene ahorita es que cuando llegue a la última etapa sí voy a descargar el documento y le voy a publicar desde complementos TMS. Eso es lo único que tiene, digamos, como plantilla para ejecutarse, no desde el ciclo de aprobación todavía. Entonces esa es la diferencia de un cliente al otro. Obviamente mucho más fácil ahorita como está cancerología, pues entendiendo el manejo de las plantillas, sí, pero es más sencillo y cometen menos errores en este proceso porque nos evitamos que nos estén cargando plantillas que no son. Me mostró una ventana de quién es el responsable siguiente de la revisión 1 y eso se basó en las tablas administrables por la primera que les empecé a mostrar. Entonces él toma que el revisión 1 el que está ahí, el revisión 2 el que igualmente se menciona ahí. Revisión 2. Ahí vamos a la revisión 1 apenas. O sea, yo lo único que ahorita hicimos fue cargar la plantilla e iniciar proceso de aprobación. Ahí ya empiezan las 3 etapas. Entonces, revisión 1, a la que acá está específicamente, como se menciona en la tabla administrable. Entonces, esta revisión 1 lo que va a hacer el señor simplemente es abrir este formato, se dan cuenta es el mismo que se inició. Veo el comentario de quien lo hizo para aprobar. Si lo deseo puedo ver el anexo descargado y lo abro acá. Lo único para lo que me va a servir es para revisar su contenido. Si se dan cuenta arriba no tiene complementos, no tiene nada, es un Word. Simplemente yo lo cierro, si estoy de acuerdo continúo. Igual que ayer, pues lo puedo rechazar, aquí sí ven la palabra rechazado, ayer veíamos una palabra ajustar, como les decía, es simplemente una etiqueta que se les puso a las de cancerología principalmente. El común de todo el aplicativo acá en TMS es el rechazado o un revisado, entonces se revisa y se envía para aprobación. Hablando de quiénes son los actores o los responsables de cada etapa, cuando estamos hablando de un documento, es decir, un procedimiento, un formato, una descripción, una guía, un manual, primero pasa por el dueño de la temática. El líder Messi de la temática inició el proceso, cargó su plantilla, solicita revisión, y ¿quién la revisa? El jefe de ese líder Messi. Ese es el encargado de la revisión 1 cuando son ese tipo de formatos. ¿Quién hace la revisión 2? Lo hace planeación. Entonces en este caso Blanca. Hay otro documento llamado caracterización. La caracterización ya abarca todo lo que es el proceso. Entonces ya la solicitud, cuando la vimos al principio, nosotros seleccionamos el proceso y seleccionamos una temática. Cuando hacemos caracterizaciones lo que vamos a hacer es seleccionar el proceso y como temática el mismo nombre del proceso. Eso para identificar que lo que vamos a cargar es una caracterización, que es el documento como que tiene un comportamiento diferente en su ciclo de aprobación. Entonces, documentos de formato guía, manual, descripción, procedimiento. Entonces la revisión 1 la hace el jefe, la revisión 2 la hace planeación. Caracterización, revisión 1 la hace planeación, revisión 2 la hace el jefe de planeación. Ese es como el diferencial, pero como les decía, aquí en las tablas administrables está controlado todo eso. Por ejemplo, el proceso de direccionamiento, no, más bien miramos el proceso de formulación, como temática tiene asociado el mismo nombre. La revisa planeación, la revisa el jefe de planeación y vuelve al líder Messi encargado de esa tarea. Mientras que las temáticas
En la revisión 1 vemos al jefe de esa temática y en la revisión 2 vemos a planeación. Digo planeación porque sé que Blanca es la encargada de... Entonces vean la diferencia de uno al otro. Y así todas. Entonces si vemos el proceso de ejecución, pues para las caracterizaciones hay una opción de encargado Blanca, el jefe es el que la revisa, y para las temáticas de otros documentos está ya el encargado de cada temática y la revisa plan. O sea, es como algo de tener en cuenta en esta tabla al momento de pronto de dar un soporte. Nos han pasado casos que solicitaron un formato pero asociaron el mismo proceso y no la temática, entonces se fue diferente el ciclo de aprobación y temas de esos suelen pasar, pero pues la idea es que dentro de la documentación que se ha entregado pues está referente o haciendo referencia a eso y en las capacitaciones que se han dado, pero igual no estamos exentos a que pase. Entonces, como estamos en un formato, ya pasamos por la revisión del jefe de la temática. Ahora vamos para la revisión de planeación. Lo único que hace es simplemente, ¿qué hacen? Descargar nuevamente el formato, lo revisan nuevamente, si está correcto pues continúan la aprobación o vuelve nuevamente un rechazo. Ese rechazo lo que hace es empezar nuevamente el ciclo con la primera persona y vuelve otra vez a comenzar todas las etapas. Entonces ya una vez aprobado, hay una tercera etapa que se llama aprobación documento. Después de la revisión 1 y revisión 2 va a pasar por el responsable de alta dirección, ya él es el, digamos, el alto mando ahí en el ministerio, quien va a dar el último aval de ese documento. Esto sí, todos los documentos pasan por esta etapa. Todavía no lo estamos publicando, simplemente ya se está dando la última aprobación. Vamos a ingresar con él, en donde verá la tarea CD, aprobación documento. Ya para todas estas etapas es lo mismo. Abro el formato, puedo descargar el documento, si estoy de acuerdo, rechazo o finalmente lo apruebo. Entonces, revisión 1 y revisión 2, como explicaba, puede ser jefe y planeación o puede ser planeación y jefe de planeación. En revisión 1 y revisión 2. Una vez pasadas esas dos etapas se va a aprobación de documento, que lo aprueba el responsable de alta dirección, siempre. Entonces esta etapa sí siempre es al responsable de alta dirección. Una vez él lo apruebe, vuelve a planeación para finalmente publicar el documento. Comparando con el ciclo que veíamos allá en Cancelología, pues se extiende en 2 etapas más. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues nuestro aplicativo también, dependiendo de la necesidad del cliente, se puede extender o no en esta serie de aprobaciones, de ciclos de aprobación. Digamos, tenemos un estándar, que sí, que el mapa normativo, que tenemos unos formatos que lo soportan, que unas plantillas son las van a ser utilizadas, entonces esto es como una generalidad de lo que es el sistema, en este caso, de gestión de calidad y control documental, pero ya otra cosa es el comportamiento de las tareas, ciclos de aprobación, responsables, roles, ya depende de la necesidad del cliente. Entonces, en este caso, ya estando en la tarea de publicación de documento, lo que hace la persona aquí es, puede rechazar, porque en el transcurso, a pesar de haber sido aprobado, hubo un cambio y se requiere cambiar el documento. Esta opción no estaba activa, pero se dieron casos que al publicar, dieron no, todavía no lo podemos publicar porque hubo un cambio en el formato, necesitamos que nos lo devuelva. Entonces se activó solo la opción de rechazo, de rechazado acá en la parte superior. No hay una opción de radicar ni publicar acá en el formato. Ahí era donde yo decía que ahora sí hacemos uso de esta, de descargar el archivo. Lo abrimos, a ver si funciona. En este caso ya se me ha activado la pestaña complementos en la parte superior. ¿Por qué? Porque primero ya pasó todo el ciclo de aprobación y segundo, la persona que está encargada de las publicaciones tiene los permisos necesarios para dicha. Si se dan cuenta, no tiene todas lo que veíamos ayer en las plantillas, únicamente publicar. Igual está el ver parámetros, que tiene su contraseña, no pueden ingresar. Entonces, al dar publicar, el sistema hace la pregunta de si está seguro.
Por debajo ya ha calculado el código, fecha y versión, ahí se alcanzan a ver en el documento, y se realiza la publicación. Entonces sí cambia un poquito en la manera como lo hicimos ayer, pero finalmente lleva a lo mismo, que voy a publicar un documento que contiene macros y me genera un código, una fecha y una versión. Entonces vamos a buscar este código, direccionamiento estratégico para el formato 4. Ya lo que haga aquí, simplemente yo puedo guardar, no, esto ya es con el escritorio, pero en el sistema, este documento ya quedó publicado, ya se calculó el código, la versión y la vigencia. ¿Sí? Ellos tienen una opción que se llama distribuir. Esta opción lo que hace es tomar una lista ya prediseñada, sea por nosotros o ellos también pueden construir estas listas de cuál es el objetivo, tomar cada uno de los usuarios de esas listas y generarles o una tarea o una notificación por correo electrónico. Entonces una vez distribuido ellos ya se van a enterar, ya sea en el correo o en el mismo sistema, que se ha publicado un documento. Y ese es todo el proceso de lo que es control documental en el Ministerio de Minas. Ya podemos proceder a lo que son las consultas una vez publicado. Entonces nosotros ahorita estamos sobre el proceso de direccionamiento estratégico y control institucional. Bueno, esta es la imagen del mapa de procesos de minas. Como les decía ayer, cada entidad pues genera o diseña su propio mapa. Lo que hacemos aquí es darle la lógica para que cada proceso tenga su comportamiento dinámico. En este caso, al dar direccionamiento, me lleva a una consulta donde veo varios módulos. El primero es el de control documental. Entonces yo puedo filtrar por los diferentes tipos documentales, por el título, documento, código, versión, vigencia, entre un rango, o la temática. Esto aplica sobre todo temática para las que se subdividen en 8. En este caso le voy a dar el código que habíamos publicado. Vamos a ver si lo vemos acá. Entonces, esta es la manera de la consulta. Un resumen del proceso. La temática en este caso coincide con el mismo. ¿Por qué? Porque pues no tiene más temáticas, o esa es la temática en sí. El tipo de documento, el nombre y su código, versión y vigencia. Cuando hago clic aquí, pues veo el mismo formato ya publicado. Y ya para utilizarlo voy a descargar ¿se acuerdan cuando les dije generar PDF? Pues el sistema automáticamente él tomó ese documento en Word y lo convirtió en un PDF. Ese es el comportamiento de todo lo que es el módulo de control documental. Igual existen otra consulta llamada listado maestro de documentos, muy similar a la que veíamos también ayer, donde adicionalmente yo veo todos los documentos del ministerio, pero pues puedo filtrar desde aquí también por el proceso y exactamente voy a ver lo mismo. En este caso no filtré por el formato específico, sino ya por veo todos los que están publicados, y acá de últimas pues está el que acabamos de hacer con la vigencia del día de hoy. Que tienen al final de la explicación de los módulos, me voy a enfocar en los reportes. Por ahora pues esta es la funcionalidad de lo que es control documental. Si cambió, pues cambian que se descargan ahí las plantillas, se les da una opción de que se instalen los prerequisitos, que era lo que les comentaba. Cada máquina debe tener sus prerequisitos, entonces esto da la opción de poderlos descargar en una carpetica y cada usuario pues puede hacer esa misma instalación. Pues la idea es que cuando se entregue el aplicativo ya esté todo eso, es lo ideal, pero cuando entra un usuario le entra en su máquina, pues está la opción de poder instalar el prerequisito acá. ¿Está actualizado las últimas versiones de los prerequisitos? No sé ahorita cómo esté, pero sería bueno revisar. Si queda, anotémoslo y con eso, porque nos pasó con Blanco, no sé si tenían prerequisito instalado, ya lo podía instalar. Pero luego ya liberó una versión de los prerequisitos, más bien actualizarlo. Listo. Vamos a pasar al módulo de normograma. Es como una extensión de lo que es control documental, pero se tomó aparte, ellos lo tomaron como un módulo aparte, porque realmente el normograma es un consolidado de todas las normas que tiene el ministerio
en las que están apoyadas el Ministerio para su funcionamiento. Entonces este es un módulo aparte donde yo voy a tener la posibilidad ya sea de consultar todas las normas o actualizar lo que corresponde. Esto es una consulta simplemente por proceso y temática, que cuando yo filtro, él me va a mostrar las normas o los normogramas asociados a mi dependencia. Entonces, por ejemplo, en este caso, Blanca Carreño, que es de la Oficina de Planeación, la Oficina de Planeación se compone de 4 procesos, entonces ella tendrá la posibilidad de actualizar el normograma para cada uno de ellos. ¿Cómo es este documento? Pues yo lo puedo abrir aquí. El documento es como una especie de tabla donde vemos diferentes campos que son la norma, el número, las fechas, el asunto, especificidad, estos ya son datos propios de cada norma, la entidad quien lo emite y la URL. Esta URL, vamos a ver si está actualizada, pues va directamente a lo que es la norma. Entonces la norma soportada de directiva presidencial, pues está por la Presidencia de la República, y esta es como tal la norma. El normograma lo único que hace es llevarme ya sea la URL, o si tengo un documento me lleva el documento. En eso consiste el módulo de normograma, en alimentar este formato. En este caso es un documento ¿qué pasa? Pues estos ambientes son traídos de producción muchas veces, los archivos están desalojados en el ambiente o en los servidores de producción, se traen acá y el error que sale acá es simplemente porque el archivo en nuestro servidor como tal no está. Es como la explicación a en producción, pues yo le hago clic y lo que me va a llevar es al archivo que está en el servidor. ¿Cómo yo actualizaría una dependencia? Porque ya no tiene los permisos. Resulta que la autorizado o el autorizado por rol es los líderes Messi. Ella hace parte de la oficina de planeación, pero pues no es líder Messi, por lo tanto no tiene esos permisos. Resulta que aquí lo que voy a ver es un modificar documento. Ya entonces voy a ingresar. Un funcionario normal lo que ve es esto, la consulta por dependencia o la consulta general. Si yo ya entro por aquí, ya veo todos los demás. ¿Sí? Entonces están todas las normogramas de todas las dependencias, solo de consulta, únicamente. Pero si entramos con una persona que tenga los permisos, entrar acá, es una persona que ve la mayoría de los normogramas. Con la persona que he ingresado casi siempre en la capacitación, Lori Maecha es la líder de calidad, por lo tanto a veces vemos acciones o vemos en los módulos que ven muchas acciones de estas, mucho más menú de lo que ve un funcionario normal o alguna de las otras personas. Como les decía, todo depende del rol. En este caso ella pues tiene la mayoría de los roles y principalmente líder Messi calidad. Acá hay una que se llama modificar documento. ¿Qué es lo que tiene el normograma? Simplemente lo que vamos es a trabajar siempre sobre el mismo documento, y lo que voy a hacer es o incluir o eliminar bloques o actualizar información. Eso es todo lo que hace. En este momento ya el documento quedó en estado de edición, cambió un poco a lo que veíamos en estado radicado. Entonces yo puedo actualizar aquí ya sea estas URLs, si se dan cuenta vea la URL como la incluyen, con todo tal cual, no http, o sea, tal cual como nos pinta la URL requería. Si no, pues simplemente hago un anexo. Entonces abajo me va a quedar el nombre del documento y aquí cargado el anexo. Entonces, por ejemplo, esta guía, entonces yo digo que la guía la encuentro en Google con su http. Sí, es lo único que le actualizo, por ejemplo, a esa del normograma, que me lleva a esa URL. Yo puedo duplicar, puedo eliminar, como les he indicado. En el caso de ya estar seguro, simplemente le doy guardado, él me levanta una auditoría, entonces se modifica la norma guía y se incluye URL. Esta
Esto sirve también para posibles reportes. Toda esta información que nosotros incluimos en las tabletas de inicio ciclo, que se me levanta una ventana y incluye información, todo eso va a alojarse en el sistema para que pueda ser utilizada en reportes de seguimiento. Entonces, una vez radicado, por ejemplo, lo que hice fue incluir una URL. Vamos a ver si me quedó bien. Lo que me debería llevar es a Google. Es la manera de actualizar el normograma. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué hacen ellos y normalmente es hacia estas fechas? Este normograma lo que hacen es actualizarlo porque puede hacer que la norma, esto ya no existe o no entró en vigencia o ya hay una nueva norma, entonces se eliminan, cambian, actualizan. Eso es un manejo, digamos, fácil de lo que es un normograma acá en MIMINAS. Por eso, asimismo, como se salió de control documental de todo lo que era el ciclo, porque antes era documento a documento, después se propuso de esta manera y se volvió un módulo aparte, un módulo pequeño que es de administración. Igual también tiene su reporte, ahorita los vamos a ver al final. Muy rápidamente voy a explicar lo que es una auditoría allá en el ministerio. Este módulo es de los más importantes también, junto con control documental. En general todos son importantes, pero en los dos que principalmente basan todo es en lo que son las auditorías y lo que son toda la documentación publicada en el ministerio. Entonces, ¿qué son estas auditorías? Voy a comenzar por lo que hace el área de planeación, que es formular un programa de auditoría. Esta es la interfaz de una auditoría ya ejecutada. Esta es la interfaz de una auditoría por ejecutar. Entonces, este año no han hecho el programa 1, ya están a punto de hacerlo. Ellos lo que van a hacer es un clic para generar el programa de auditoría. Ya es un formato prediseñado asociado a lo que es el formato de ellos, como es el programa de auditoría. Se compone de unos números que se va a calcular automáticamente una vez radicado, pasando un ciclo de aprobación. Está la fecha inicio final, el objetivo, criterio de alcance y un bloque donde voy a programar todas mis auditorías. Normalmente hacen auditorías por cada una de las dependencias, es decir, por cada una de las temáticas. Entonces normalmente uno va a ver aquí 30 y tantas auditorías, 40, que es lo que compone todo el... Normalmente las hacen hacia agosto o hacia julio. Entonces esta fecha es la que toma el sistema para generar todas esas tareas. Entonces vamos a ingresar a la que ya hicieron el año pasado. Entonces esta voy a pasar muy rápido, vamos a ejecutarla. Entonces esto ya es un documento radicado, como les decía, es un número, lo que ya pasó la aprobación y todo el ciclo de auditorías. Programa anual de auditorías es la sigla, el año en el que se ejecutó, y en este caso una, porque normalmente es uno el programa que se hace. Está el objetivo, los criterios del alcance, hay un equipo auditor. Normalmente se seleccionan usuarios del mismo sistema, pero ya son predefinidos por ellos mismos. Y de aquí para abajo, si se dan cuenta, ya comienzan con una codificación asociada al año y un consecutivo. Y ahí para abajo, en este caso, para el año pasado fueron 38 auditorías. Casi siempre coinciden con el nombre del proceso y su temática. Entonces, si hay 2 temáticas, pues son 2 auditorías. Si hay 8, pues son 8. Y así. El ministerio arma equipos de auditores, pero la tarea se va solo a una de esas personas. ¿Por qué? Porque el sistema no puede actuar con una tarea en 2 usuarios al mismo tiempo. Allá se toma una figura de un auditor líder y el equipo auditor, que ellos mismos se nombran como equipo o el auditor par. Entonces, entre los dos van a hacer la auditoría. Lo que hacen normalmente a veces es llevarse el equipo, ya tienen la auditoría de la ejecución y con el equipo se van los 2, pero con el usuario, por ejemplo, de Roberto Leal. A los auditores líderes son quienes les llegan la tarea. Entonces, todos estos auditores en su momento, hay unas fechas también definidas, que si son 45 días antes de que comience la auditoría, es decir, por ejemplo, antes de 24 de julio, 45 días atrás, se lanza la tarea de elaborar el plan de auditoría. Y ahorita muestro los documentos. Entonces se le lanza a los auditores líderes.
Si el auditor líder por una X o Y razón no lo ejecuta, pues simplemente puede reasignarla a cualquier usuario del sistema, pues ellos se la van a reasignar es al usuario o al auditor par que está designado. Entonces eso sí se puede hacer, yo sí puedo reasignar mi tarea, la otra persona entra y puede actualizar, armar el plan y se la puede devolver al auditor líder, o sea, eso es un tema de reasignación, pero trabajando sobre la misma tarea. Entonces el plan, lo único que hace el programa, lo único que hace es alimentar o crear todo lo que van a hacer las auditorías internas. Adicionalmente hay otro campo que es auditoría externa, pero nosotros sobre la auditoría externa todavía no hay aplicación, no hay nada, simplemente se queda como un registro. Vean las fechas de esas auditorías, es las fechas en las que estamos. Ahorita las auditorías externas para MinMine están la otra semana. Entonces uno de los objetivos que por ejemplo Ivonne o Freddy es que van a, digamos, están tomando todo esto es porque para poder dar un posible soporte la otra semana, porque eso pasa siempre, o sea, el aplicativo durante todo el año a veces están ahí, sí, lo que más se utiliza es control documental, los otros los dejan ahí, pero cuando llegan a auditorías empiezan a trabajar sobre el sistema, entonces no recuerdan, no se les olvidó, ejecutan, siempre pasa. Entonces por eso es el apoyo que nosotros brindamos, es el estar acompañando ya sea en sitio o telefónicamente. Entonces la idea, este era el objetivo principal, era por esas auditorías externas para conocer un poco los módulos, digamos no en profundidad, pero al menos saber por dónde me voy, es la idea. Ya es un documento que se radica, aquí ya es lo mismo, pero en una manera como de tabla. Son exactamente lo que vimos allá. Hay una posibilidad que yo puedo, antes de que se me genere la tarea, acá hay un check que yo puedo hacer clic y puedo o anularla o modificarla. ¿Eso en qué va? Antes de que se me lance la auditoría, 45 días antes es que puedo hacer eso. ¿Para qué? Modificar la fecha, de pronto darle un mes más a posterior, o de pronto adelantarla, o es que esta auditoría ya no se va a hacer para la temática auditoría de evaluación, entonces yo la puedo anular, o en su defecto, ¿qué es esta? Puedo adicionar una auditoría. Esto lo que hace es poblarme lo que es la parte superior y habilitarme la opción de poder incluir más. Cuando yo radiqué mi programa inicial con las 38, una vez radicado ya sobre ese no puedo hacer nada, pero se da la opción aparte acá en esta interfaz de incluir más auditorías. Lo único que hace es aumentar en auditoría lo que se había diseñado inicialmente. ¿Y por qué van a ser tres horitas con lápices? Sí, ya va. Estamos viendo la auditoría, estamos adicionando la auditoría. En este punto vemos todos los documenticos de las modificaciones que se han hecho a la auditoría. Y el último lápiz es el informe consolidado. Este informe consolidado se genera más o menos hacia estas fechas. El informe consolidado lo que hace es traerme todo lo que fue la auditoría del año pasado, con unas tablas ya prediseñadas igualmente. Toda esta información se incluyó en el momento de ejecutar mi auditoría, cuando pasé por ejecución, que pasé por unas listas de verificación, evaluación, todo eso se arma en un documento que se ve en el tercer icono llamado informe de auditoría consolidado. Este informe es el que ahorita ya está radicado allá en el ministerio. Hace poco se les dio un soporte para ayudarles como a acomodar un poco las tablas, todo eso, porque es el que van a mostrar ahorita para cuando lleguen las auditorías externas. Es un documento que les piden básico para eso. En este momento ya está generado, entonces ya por ese lado el ministerio ya lo tiene. Cuando termina todas las auditorías se genera este documento ya está ahí. Si yo le hago clic sin empezar, pues de pronto no va a estar todos los datos de todas las auditorías. Yo le puedo dar clic, 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 clic. Siempre va a crear un documento ya poblando la última información. Cuando tú dices que en 45 días para anular y modificar, ¿es porque es un tiempo ya parametrizado? Sí, eso sí está, digamos que desde que se implementó. Es un dato específico que ellos nos pasaron. Yo lo intento hacer en un tiempo que no es generalmente
Cuando una auditoría entra en el tiempo, o ya entró en el lapso de los 45 y ya no se puede modificar, él le muestra acá un mensaje. No puede hacer nada sobre ella. Ya no la puede anular, no la puede modificar, no puede hacer nada. Sí puedo incluir, porque pues eso no me afecta en lo que está en el... Eso es lo que tiene, digamos, el detalle de las fechas. Ya como consulta, esto era una gestión que la tiene la persona encargada del equipo líder, en este caso Doris. Ya como consulta, yo puedo consultar con esta interfaz, le puedo filtrar por vigencia, si sé el código exacto de mi auditoría, pues lo puedo filtrar, y ya otros datos como el plan, el proceso de la temática o el tipo de auditoría. Normalmente es una auditoría de calidad. Yo en este caso estoy filtrando por el año 2017. ¿Sí? En este momento, aquí en nuestro ambiente, por ejemplo, de todas las 38 auditorías, resulta que hay unos mensajes que aparecen en unas, en otras veo los 4 iconos, en otras no veo nada. ¿Qué significa eso? Resulta que este es el programa general, el radicado, todo, el modificado en este caso. El siguiente icono hace referencia al plan de auditoría. Si se dan cuenta, ya es enfocado al proceso temática, el objetivo, alcance y criterios de ese plan, y donde yo voy a determinar un equipo auditor y las fechas. Este documento, cuando se generan todas las tareas en las fechas que ya indiqué, simplemente lo que hago es una solicitud para que me validen que la auditoría la voy a hacer en ese rango, en este caso el 31 de julio. ¿A quién? Al dueño del proceso. Entonces se le va a ir una tarea, si la aprueba, lo radica el documento y me genera otra tarea de lista de verificación. Entonces es en eso que se basan estos mensajitos. ¿Por qué? Porque si el plan está como tarea, lo estoy sometiendo a aprobación para las fechas y me llega la lista de verificación, todavía no está, digamos, radicado ese plan. Por eso es que todavía no lo veo acá. Este plan que veo acá ya está radicado. Este plan de acá, el mensaje me dice que está en lista de verificación. Eso me da una guía o es un seguimiento para decir, ah, bueno, Roberto Leal en las tareas tengo que elaborar mi lista de verificación. Y las que no tienen nada es porque ni siquiera han solicitado una aprobación aún todavía. Es como los mensajes que refiere. Esta es una auditoría que ya está en su última etapa. En este caso vemos las evaluaciones. Allá hay un concepto de evaluar al auditor líder y al par. Entonces, hay dos tareas llamadas evaluar. Hay una tarea de evaluar auditor y a par. Se evalúa el auditor líder al par y al revés, en el mismo sentido, en forma contraria. Entonces, por ejemplo, Doris está evaluando a Orlando Barros, y al revés, Orlando está evaluando a Doris. El evaluar auditor y a programa va a cargo del equipo líder que se determinó en el programa, en una parte superior decía equipo líder de programa, que va en cabeza de una persona, evalúan a los dos auditores, y el auditado va en manos o en cabeza del responsable del proceso que se evaluó, es decir, el responsable del proceso de la temática servicio al ciudadano, participación, servicio al ciudadano en este caso. Esas son las tareas que se generan de evaluación. Ya hemos pasado por la ejecución de auditoría. ¿Qué es la ejecución? La ejecución lo único que consiste es en... bueno, voy a mostrar lo que es la lista de verificación, que fue la tarea que algunos tienen pendientes. A ver si la vemos acá. La lista de verificación es armar esta tablita. Resulta que acá vemos la norma ISO 9001-2015 y una homologación a lo que fue la 2008. Esto se hizo porque es que el año pasado ya se implementó la nueva norma. Se actualizó, pero entonces se hizo un símil a lo que era como homologación. ¿Sí? Lo que aquí hace referencia como 10.1 lo podíamos ver en la 8.5 en la 2008. Y así, es simplemente lo que hace ver este requisito. También extraigo el literal y qué es lo que voy a hacer de esa auditoría. Entonces, para que cumpla este requisito, yo necesito
hacer la verificación de la información. Eso es la auditoría. Entonces, como lista de verificación, estoy armando este documento. Ahora, como ejecución de la auditoría, es como tener la calificación. Es decir, yo voy a ir con mi documento y a ver si está cumpliendo. Entonces, se pobla con los mismos datos que vimos en la lista, pero adicional, estoy viendo un tipo de hallazgo y una descripción. Todo esto son los hallazgos. Entonces, en caso de observaciones, fortalezas, o sea, en algunos que es la no conformidad. Esa no conformidad me va a llevar posteriormente a que tengo que formular un plan de mejora. Un plan de mejora donde tengo una acción, donde voy a, ¿qué es? Mitigar o lo que... Entonces, no publicó el procedimiento del documento tal. Eso me genera una no conformidad porque fueron al mapa de procesos, consultaron y no está el procedimiento. Entonces, yo formulo un plan de mejora donde, como acción, usted debe actualizar o debe publicar el documento. Entonces, solicitan lo que hicimos al principio, un procedimiento, y ya cuando esté publicado confirman, ya estuvo. Para la siguiente auditoría lo que va a pasar es que el auditor vuelve a formular la pregunta y ya ese no conformidad se va a volver una fortaleza, o si hay una observación pues la vuelve y la dice. Si no está de acuerdo, pues en eso consiste la auditoría, en ver si que todo lo que esté para el proceso esté acorde a lo que nos exige la norma. Si no está, es donde vamos a parar en un plan de mejora. Ahorita entramos al módulo de plan de mejora y vemos puntualmente qué es lo que significa. Hay otro documento llamado acta de cierre. Es un documento simplemente que cumple con papeles de la auditoría, donde yo me reuní, ya sea el equipo auditor, me reuní con el jefe de la temática y dimos por terminada la auditoría. Entonces se dan las observaciones. Entonces se revisaron toda la lista de verificación, se encontraron alguna no conformidad, todo lo que coloquen ahí, pero como acta de cierre simplemente. Y una vez terminada la ejecución, lo que vamos es a pasar al informe, que es de lo más importante aquí en el proceso de auditoría. El informe de auditoría, que es el consolidado de todo lo que son los requisitos con sus hallazgos y lo que va a terminar en ese plan de mejora. Ya va a haber un resumen. En este caso pues ya en la ejecución se dio una observación, pero a la llegada del informe en ese trayecto pudieron haber ajustado algo. Eso se da o se permiten entre ellos a veces, para cuando lleguen al informe lo que fue observación se convierta en fortaleza. Una observación o una no conformidad se me vuelve plan de mejora. Una fortaleza ya es ya digamos es a favor del proceso y no me genera nada de documentos adicionales. Esto es lo que la auditoría. Ya el tema de las evaluaciones lo toman cuando califiquen en un reporte para poder ver ese auditor cómo le fue en el año en el que fue o en el que le tocó auditar. Entonces, en resumen, lo que es auditorías de calidad. Ya Control Interno tiene otras auditorías, no vamos a entrar en profundidad. Hay un tema de servicio no conforme también, ahorita no está siendo utilizado por el ministerio, pues aún no lo han activado. Hay un tema de riesgos, es un módulo un poco complejo, pero pues también esto se podría tocar en otra capacitación. Digamos, no tengo todavía Ivonne es la que más lo ha manejado, pero pues puede haber otra capacitación para el conocimiento de lo que es este módulo. Es como una especie de módulo especial para el aplicativo, el módulo de riesgos. Y vamos a entrar al módulo de mejoramiento. Por último. Entonces, el módulo de mejoramiento, ¿qué es? Cuando viene una auditoría, el sistema automáticamente me va a generar esas tareas de auditoría. ¿Y qué es? Pues simplemente me genera por ejemplo aquí, me indica en un mensaje que se me creó una tarea de elaborar plan de mejora auditoría. ¿Qué me va a poblar? Pues las no conformidades y las observaciones. O tengo la posibilidad de formular un plan de mejora de cero. Este es el formato prediseñado de plan de mejora. También cumple con las especificaciones que requiere el ministerio y con sus diferentes fuentes de hallazgos. Si se dan cuenta, acá hay una opción de auditoría interna de calidad.
Ahorita esta implementación de las tareas de planes de mejora se liberó hace unos meses. Entonces antes les tocaba por aquí ir a consultar sus auditorías y entonces que me dijeron no conformidad y aquí arrastrarme el hallazgo. Lo que cambió es que ya una vez termina la auditoría automáticamente el sistema les genera esa tarea poblada de esa información. Igual se deja la opción por si necesitan o complementar lo que ya formularon. Entonces, ¿en qué consiste? Pues simplemente yo voy llenando datos. Hay uno institucional y una por proceso. La común es por proceso, donde yo voy a seleccionar mi proceso, voy a seleccionar la temática. Es exactamente igual a lo que veíamos en el control documental. Si yo selecciono un proceso que tiene muchas más temáticas, lo que voy es a ver todas esas temáticas. Asimismo veo el responsable de cada una de las temáticas y su cargo. Hacer un ejemplo con este. Se lo llama ahí misma. Acá me muestra quién es el responsable de la temática y el cargo. Automáticamente se poblan datos en el formato. Eso ya está, digamos, parametrizado para que tenga este efecto. Y en lo importante es aquí. Entonces el hallazgo fue una no conformidad que por la alta dirección. Estos son documentos soporte a lo que es el hallazgo. Es obligatorio. Normalmente siempre cargan lluvia de ideas, pero esos son diferentes metodologías que ya, acá hay un documento, no sé, acá creo que no está. En producción lo que hace es descargar un PDF, un PDF donde le indica qué significa cada una de las metodologías. Entonces ellos pueden consultarla y basado en esta información crear, por ejemplo, que la espina de pescado, que lluvia de ideas, que el formato no sé, ellos se pueden basar en este instructivo que lo tienen disponible ellos. ¿Para qué? Para soportar ¿qué voy a cargar? ¿Qué cargan? Lluvia de ideas, siempre. Un documento ahí. Es obligatorio, entonces lo que voy a hacer es subir cualquier cosa. Igual las fechas y el hallazgo. Entonces es cualquier cosa de lo que le identificaron, entonces como hallazgo se coloca aquí. ¿Qué voy a formular? Pues voy a formular la acción. ¿Para qué? Para mitigar ese hallazgo, para volverlo fortaleza, ya quitarme esa no conformidad. ¿Sí? Entonces aquí yo ya voy a evidenciar las causas, las acciones. Si se dan cuenta, el sistema hay algunos casos donde me muestra una ayuda, ¿sí? Para el usuario, donde en esa top tila amarillo que se levanta, pues le describe brevemente las causas que lo llevaron al hallazgo, describe brevemente el efecto que ocasiona la causa, la acción y así. Entonces son ayudas que ofrece el sistema en este caso para el formato de plan de mejora. Exacto. Esto es porque yo puedo, me identificaron en esa auditoría o me están notificando de 3 hallazgos. Entonces, ¿qué hago? Pues repetir ese bloque. Y ese bloque lo que hace es repetir o duplicar todo este contenido. Una vez cuando yo guarde, él recalcula ese dato, pues ya me muestra que este es el tipo de hallazgo 1, y acá está el tipo de hallazgo 2, y así pues depende de lo que se necesite. Igual con las causas, si no es suficiente una acción, pues si requiero de más acciones, entonces pues acá está también para duplicar esas acciones. ¿Qué son esas acciones en el sistema? Son tareas que se me van a generar. Entonces el hallazgo lo que hace es que me va a permitir formular todas las acciones que yo necesito ya son datos que ellos mismos también conocen o la misma ayuda les indica qué es lo que yo requiero para esa acción. Acá está el tipo de acción implementada, entonces ya se hacen acciones correctivas, preventivas, mejora continua o corrección. Normalmente se enfocan en estas dos primeras o acciones o mejora o corrección. Estas fechas son como los rangos de dónde o qué tiempo tengo para cumplir esa tarea. Entonces yo tengo un plazo de esa acción que la o comienza el 15 de marzo
tengo un plazo de cumplirla hasta el 22. Esto se traduce en el semáforo y era lo que explicaba ayer. Entonces, si la tarea tiene un límite del 22, entonces el 15 está en verde, 70% de todo ese rango entonces me lo pasa amarillo, y ya una vez el 22 se vuelve rojo. Eso es simplemente control del sistema. Voy a seleccionar a quién le corresponde esa acción. De pronto, normalmente el líder Messi nuevamente es quien es el encargado de hacer o la formulación o todo el diseño de este formato. Realizar prueba. ¿Ese campo de responsables es modificable para la persona que le llega o solo para los que tengamos permisos de? Este es un formato, ya vamos a hacer el proceso que se va a someter a un ciclo de aprobación. Un ciclo de aprobación que lo revisa normalmente el responsable del proceso y vuelve para que lo publique, o que lo publique directamente el dueño del proceso. Entre ellos dos son los posibles que puedan modificar esto. Cuando se genere la tarea, lo único que voy a ver es este documento congelado y aparte ya otras opciones para poder ejecutar la acción. Ya ahorita lo vemos, ahorita estoy con líder Messi, simplemente lo que vamos a hacer se inicia proceso de aprobación. Como les comentaba ayer, el formato tiene diferentes asteriscos en rojo, que son los campos obligatorios. Si no lleno uno, pues me va a mostrar la validación. En este caso, ¿qué pasa? Pues no se pobla el dato automáticamente. Puede ser, ¿por qué? Porque lo puede hacer la persona que lo hizo aquí o toman otro valor. Pues fue algo que pidieron de allá, seleccionan a otro usuario. Normalmente debería ser la persona que está ahí en el sistema haciendo. Entonces por eso se da ese efecto de que me toque diligenciar el elaborado por. Entonces para aprobar el plan me va a mostrar, en este caso líder Messi era Doris y su jefe es Jorge Antonio Cuenca. Ese es más o menos el común de lo que es una formulación de plan para esta opción. Yo veo diferentes planes de mejora, veo de otras fuentes, auditoría interna, servicio no conforme, análisis e individual. Normalmente el que se utiliza es otras fuentes. Para auditoría interna de calidad me va a generar una tarea automática de interna de calidad, y uno individual es otra opción especial por persona. Allá en el ministerio hacen planes por funcionario. Entonces son opciones que sean, porque cumplen cada uno ciclos de aprobación diferentes. Por ejemplo, la auditoría interna de calidad lo hace el líder Messi, que le llega la tarea, pasa a aprobación por el auditor que le hizo la auditoría y finalmente llega también nuevamente al jefe del proceso para poderlo publicar. Entonces son diferentes ciclos de aprobación siendo un formato similar. En este momento lo que voy a hacer es aprobar ese. No se me fue el usuario. No me acuerdo quién era. Este. El ingreso en el ministerio, ellos ingresan por directorio activo. ¿Qué quiere decir? Que ellos ingresan por una configuración especial, a través de la configuración que les tengan en el equipo. Entonces una vez logueados en el equipo, abren el aplicativo y ya están en el aplicativo con el usuario de ellos. Aquí nosotros tenemos otro ingreso especial simplemente para dar soporte. Entonces es otro ingreso que en producción no se ve. Entonces por seguridad también del mismo aplicativo para ellos. Estoy averiguando el usuario que se me fue. En este caso, que hay una diferencia. Él tiene varias tareas. Si se dan cuenta, como les comentaba, tienen una sigla. Esta sigla les da una visión un poco más fácil para identificar de qué módulo pertenece
cada una de las tareas. En este caso la UD, pues son tareas de auditoría, el CE son tareas de control documental, PE tareas de planeación, PM tareas de plan de mejora, RG tareas de riesgos. Entonces en este caso estamos enfocados en la de plan de mejora. Entonces es fácil ubicar a qué módulo o estoy haciendo gestión. Entonces ahorita estábamos con el líder Messi que formuló su plan de mejora, inició ciclo de aprobación y se le fue al jefe. El jefe lo que va a ver es una tarea de aprobar plan de mejora. Voy a entrar como de corriente a lo que es la tarea, doy clic en el documento principal y lo que veo, por ejemplo en este caso, él tiene el documento en estado congelado, es decir, que no puede hacer modificaciones sobre el documento, que era lo que me preguntabas tú. Él, por ejemplo, no puede modificar este responsable. Si él mismo se da cuenta de que esto no es correcto, pues lo que hace es rechazarlo, vuelve al líder Messi, lo modifica y vuelve a iniciar ciclo de aprobación. La manera en este caso de control del documento. Lo que sí puede ser revisar el documento de lluvia de ideas cargado, ver la acción y si todo está correcto, dar por aprobado ese plan de mejora. El sistema lo que hace es erradicar el documento, cerrar la tarea y generarme el número de seguimiento, número asociado a este plan de mejora que me sirve como seguimiento en mis tareas. Para este caso es un PM del año de este año y para nosotros es el primer plan de mejora que se hace este año. Este consecutivo siempre se reinicia cuando empieza el año. Entonces vamos a ver planes de mejora, por ejemplo, del año 2017 que llegaron hasta el consecutivo 60, pero cuando cambiamos de año se reinicia en uno. Esto para no incrementar o no desbordarnos en este tipo de consecutivos. Igual todo esto es parametrizable, se generan ya sean 5, 6, 7, lo que se requiera. Por ejemplo, en unas PQRs normalmente es un poquito más extenso, el radicado es diferente. ¿Qué hice ahí? Pues simplemente erradicar el plan de mejora, un plan de mejora que en este momento se radicó y está en ejecución. Nosotros aquí lo que vamos a hacer es, por ejemplo, voy a irlo consultando. Entonces, ¿por dónde ingresé? Módulos, calidad, mejoramiento, consultar planes de mejora. Ese consultar planes de mejora me lleva a esta interfaz, donde yo puedo filtrar por tipo de plan, el proceso y la dependencia, la temática, una fuente de hallazgo, que eran las primeras, son datos que veíamos en el mismo formulario. Entonces yo sé que lo que capturé en el formulario también es posible de ser consultado. Y el estado abierto y cerrado. Abierto pues porque todavía se han generado las tareas, no se han ejecutado las acciones y no se ha cerrado el plan. Cerrado ya completamente ejecutado el plan. Vamos a ver si ya se me generó. En este caso ya se ha generado el plan de mejora. Esta interfaz de consulta significa lo siguiente. Aquí veo el plan de mejora. Entonces veo que está formulado, veo que hay una acción, veo su responsable, es decir, el mismo que ahorita ejecutamos. Hay una consulta de acciones, en este momento no me debe llevar a nada, porque por las acciones no han sido, digamos, creadas hasta el momento. El expediente, en el expediente estamos viendo todo lo que es el documento y todo lo que se vaya a anexar en las acciones de mejora. El flujo, es decir, todo lo que vaya también atado a este plan. Aquí va a aparecer la acción de mejora y este candado. No hace nada, sino visual, me indica que todavía el plan está abierto. Resulta que no tengo acciones, pero yo sí tengo una por ser radicada. Normalmente el sistema lo que hace es tomar la acción y radicarla un día después de la fecha de inicio. Esto es para dar si es hoy 15, pues la genera mañana, y así para dar un tiempo ya determinado por el ministerio. Pero vamos a ver si la puedo hacer lanzar ahorita o si se estaba generando. Exacto, en este momento era que el sistema estaba tomando la tarea para crearla, asignarla al responsable, y si se dan cuenta desapareció el mensaje y este conteo me lo incrementó de 0 de 1. ¿Qué quiere decir? Que hay una acción que todavía no ha sido trabajada, no ha sido tramitada, no ha sido gestionada, pero yo a quién voy, así viéndoles de esta consulta necesito saber a quién se le lanzó, pues yo voy aquí
al segundo icono de ver acciones. Esto ya me debe haber generado la tarea llamada realizar acción de mejora. ¿A quién? A Blanca Hermencia Carreño. Era la persona que era la que seleccioné como responsable en ese plan. Entonces vamos a ingresar con ella. Y aquí estamos viendo una tarea PM realizar la acción de mejora. En este caso ya vemos un conteo de 7. Esto va incrementando cada vez que se generen tareas. Y si las tareas están en amarillo o están en rojo, igualmente respeta ese conteo. Si una tarea está en verde, pasó a amarillo, pues ese 1 se traslada al amarillo y el verde queda en 0. Acá veo todos los que están pendientes, los que no se han ejecutado, y esta es nuestra tarea en este caso. Acá que traigo como asunto el tipo de acción y la acción como tal. Acá yo puedo estar viendo publicar el documento, puedo estar viendo crear procedimientos. O sea, la acción que yo registré en ese documento de plan de mejora acá es la misma que voy a ver reflejada en el asunto. Es decir, que desde el asunto yo ya puedo saber qué es lo que necesito hacer. Hay un documento etapa que me va a crear o va a tener la posibilidad de crear otros 2 documentos. Resulta que la acción me dice publicar un procedimiento. Yo ya solicité que se pueda crear, pero no me han todavía, digamos, dado la validación. Pues yo puedo ingresar a la tarea, puedo indicar acá, se solicitó la creación con el radicado. ¿Se acuerdan ese número? Dice 18, un ejemplo. Y puedo anexar hasta el PDF de ese radicado. ¿Para qué? Esto sirve simplemente. Hay un responsable de control interno que está haciendo seguimientos a todas estas tareas o todas las acciones. Apenas yo le di radicar, el sistema me habilitó un link en la parte inferior de esa tarea. Cuando yo le hago clic, él me va a mostrar esta interfaz. Una opción de documentos en elaboración o los documentos aprobados o radicados. Acá me dice que es un avance, entonces es apenas un avance, yo lo puedo consultar y me dice, sí, ya solicitó la creación, estoy viendo el documento, sí, bueno, va en proceso. Igual todavía tiene plazo para cumplir la tarea, entonces esa es la manera de hacer avances. Y este más sigue activo. ¿Por qué? Porque puedo seguir haciendo otros avances. ¿Sí? Ya está en publicación. La tarea está en publicación, pero no me lo han publicado, un ejemplo. Entonces puedo anexar más avances. Una vez ejecutada la acción o que ya la haya cumplido, pues yo lo que voy a solicitar ahora es el cierre efectivo de la acción. Yo hago clic a ese documento y me levanta esta interfaz. Es un cierre efectivo de la acción de mejora, un documento que ya ha poblado lo que fue la acción, el responsable y el tipo de acción asociado al plan de mejora. Entonces yo, como acción yo le voy a colocar se realiza la acción. En este punto yo voy a seleccionar quién fue mi auditor. Por ejemplo, yo ya sé que fue Doris. Y esto, bueno, ya está aquí. Como se implementó, el usuario o el funcionario dice, pues yo ya la cumplí. Sí, hay un proceso ahorita de pronto de cambios hacia futuro, porque es que lo que dice control interno no, es que es el auditor o control interno es el que determina si esa acción ya fue cumplida o no fue cumplida. Entonces eso es un cuento que vaya a cambiar a futuro. Ahorita lo que hace el usuario es simplemente describir qué hizo como acción, a quién se le va a someter para aprobación, el estado de la meta, y anexa ese soporte de esa acción cumplida. Puede ser el que le pidieron publicar en la página de la alcaldía, no sé qué, algo loco así, entonces ahí carga la evidencia del PDF, un ejemplo. Aquí hay la acción de iniciar ciclo de aprobación con cualquier comentario y se va a la persona que yo seleccioné aquí como auditor cierre efectivo.
lo mismo que explicaba ayer, pues hay unas demoras que a veces se presentan, es por los servidores de aquí que, como hay tantos, a veces la red llega a limitarse. Lo único que nos falta es que vamos a ingresar con Doris, vamos a revisar la acción y vamos a dar por cierre efectivo para que esta consulta en el plan de mejora ya se por finalizada y me muestre el candado cerrado. Es que se me desconecta. Entonces en este momento voy a entrar con Doris. Y ella ya tiene una tarea nueva llamada PM, cierre efectivo de la acción de mejora. Lo único que voy a hacer es ingreso a ella y lo que voy a ver es el documento solicitado para dar cierre efectivo. Yo lo puedo rechazar que porque el documento que me anexó no es el que corresponde para cerrar la acción, o lo puedo radicar para dar por terminada ese plan de mejora en este caso. Lo que va a hacer el sistema, me radica este documento, la tarea ya me la cierra, entro en un proceso de cerrar lo que es el plan como tal. Si consultamos, el plan está cerrado en este momento. ¿Por qué? Porque ya ejecuté mi acción y ya el plan ha cumplido con su labor. Esa es la manera, o esa es la forma del funcionamiento de lo que es el módulo de mejoramiento. Y por último vamos a revisar lo que son los reportes. Simplemente voy a mostrar los reportes que tienen actualmente. Por ejemplo, control documental tiene estos reportes. Yo veo unos reportes del listado maestro de documentos. ¿Qué es eso? Listado maestro de documentos es exactamente la misma consulta que veíamos por el otro lado, pero de una manera dinámica con unos filtros que yo puedo colocar, o si no lo quiero, los voy eliminando. Por ejemplo, así yo puedo hacer esto, o filtrar por todos los formatos. Y el sistema lo que me va a traer en este caso, que son todos los que son formatos. En la forma como les mostraba ayer, tabla dinámica, que puedo jugar con el bloque, puedo filtrar, puedo exportar a Excel. Este módulo de reportes es igual para todos, donde simplemente es estándar. ¿Qué va a cambiar? Pues la información contenida en él, cómo se armen las tablas. Por ejemplo, aquí es una información plana, simplemente veo todos los documentos y la posibilidad de ver el documento ya publicado, es decir, el anexo, la plantilla ya con el código generado. A ver si como la hicimos ahorita, a ver si nos permite ver el anexo acá. Debe ya ver el PDF, ¿sí? Desde el reporte. Entonces también es una posibilidad de ir directamente con unos filtros mejores todavía lo que vemos en el listado maestro. En el listado maestro que me toca, pues abrir el documento, ir a ver anexo y descargarlo. En el reporte pues lo tengo directamente, me lleva al reporte, al documento, perdón. Ese es uno de los reportes. También puedo ver el normograma, igual yo puedo consultar o ver todo. ¿Para qué es recomendable los filtros o para qué los puedo utilizar? Para no sobrecargar el sistema. Muchas veces hay bastante información y el reporte puede llegar a demorarse en el cargue, por eso es que se presentan los prefiltros, pero es el mismo reporte, son todos los documentos consolidados en una sola tabla. Ellos pueden modificarlo, ajustarlo y imprimir un PDF para publicarlo o cargarlo en la página para que pueda ser consultado por todos los funcionarios o personas externas al ministerio también. Entonces el reporte les da
como un general de todo lo que se ha publicado en este momento. Y lo mismo, tenemos la opción de ver el link o ver el anexo desde el reporte. Jugar con filtros, pasarlos a Excel. Entonces en este caso me lleva a un link que ellos mismos colocaron. Y así, cada uno de los registros. Hay otros reportes, cada uno de estos reportes pues pueden ser como indicado. Por ejemplo, este es un reporte donde veo en general lo que veíamos de las tablas administrables de control documental. Desde un reporte puedo ver quién es el revisor 1, el revisor 2, el líder Messi, el objetivo y la temática en este caso. Y así los reportes de control documental. También vemos reportes de auditorías. En los reportes de auditoría veo muchas más reportes. Cada uno de los módulos en la opción reportes de calidad tienen sus propios reportes. Estos reportes pueden ser rediseñados desde la implementación o en el curso del tiempo solicitan que requieren otro reporte o sobre una sábana. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, planes de mejora. Nosotros lo que hicimos en su momento fue, por ejemplo, entregar este reporte. ¿Qué hacemos? Tomar todos los datos posibles capturados en el formato o en los documentos, por ejemplo en este caso de acciones de mejora. Se los mostramos en una sábana de datos completa, prediseñada. ¿Sí? O sea, ahí vemos todos los formatos y aquí al lado derecho en este caso vemos un cuadro que me arma todo lo que fue la acción por mes, por trimestre, el estado, abierto o cerrado, oportunidad. Esto por ejemplo se les entregó así. Cada año están generando unos reportes, que este reporte de tal tipo, de tal tipo, de tal tipo. Entonces en el tiempo, ese reporte, por ejemplo, nació este otro llamado AIC por ciclo. La sigla no recuerdo muy bien, pero es unas siglas de allá de un reporte que les exigen mensualmente. Entonces lo que hicieron fue modificarlo, porque saben que ese reporte casi siempre es el mismo. Entonces le quitaron campos, lo modificaron un poco y se creó otra opción. Muy similar sí al primero, pero sobre este es el que van a tomar, por ejemplo, sacar informes, armar Exceles, armar gráficas. Y así con todos los demás módulos tienen el mismo comportamiento. Entonces este es el reporteador, el módulo que ofrece el sistema, y para cada uno de los módulos pues existen estos reportes que se llega por reportes calidad identificado por cada uno de los módulos. Entonces este era el general del sistema que les queríamos dar hoy en esta capacitación. Esto tiene mucho, las pruebas son grandísimas, si se dan cuenta tiene bastante información. Hay otros módulos como por ejemplo Messi, es pura consulta. Esto se puede dar en otra capacitación porque es un poco complejo, pero ¿qué hace? Pues simplemente consulta productos basado en elementos. Esto es el modelo estándar de control interno que exige la norma, donde a través de varios links puedo llegar a dar cumplimiento a todo lo que me exige, por ejemplo, la norma. Entonces este módulo de Messi es simplemente una imagen que me lleva filtrada por cada uno de los elementos y componentes que exige la norma para irme a los documentos, URLs, que tienen una administración puntual en cada uno de sus productos. Esto pues lo que decía ahorita, son documentos que se cargaron en producción para que acá no estén en el servidor. Igual tiene su administración en elementos y productos, principalmente en productos. Ya con esto terminaríamos. Yo puedo a un elemento asociarle un producto, un tipo, normalmente anexan o adjuntan archivos o mencionan o hacen referencia a una URL asociado al proceso, al responsable, con un resultante como este: desacuerdos, compromisos, documento con los principios, valores, entidad. Un ejemplo, yo sé que ya no va a ser ese. Entonces parecido a lo que vimos en el normograma,
digamos ya sé que mi URL cambió. Esta es la manera de actualizar en este caso lo que es el Messi. Voy a actualizar acá y vamos a entrar a acuerdos y compromisos. Eso fue en tabla administrable a nivel de productos. Ahora voy a entrar a través del módulo, que es simplemente la imagen. Buscamos acuerdos y compromisos. ¿De qué proceso era? No recuerdo. Bueno, voy a volver aquí. Tengo que hacer referencia. Sí, creo que es talento humano. Talento humano. Acuerdos y compromisos. Y por ahí había una URL que yo le indiqué que me llevara a Google. ¿Sí? Entonces es una manera dinámica de trabajar con esta interfaz. Igual también puedo anexar archivos. Y ahí entra a jugar lo que veíamos por ahí en algún punto. Registrar documentos complementarios. Resulta que si es un archivo y lo necesito anexar para llamarlo en el Messi, lo que voy a hacer es uso de erradicar este documento y en el Messi lo que voy a hacer la relación acá en productos. Voy a hacer el ejercicio que haya no es una URL sino es un archivo, y con esto él toma automáticamente lo que yo leí aquí en todo el. Entonces yo tengo Messi, tengo el producto, entonces acuerdos y servicios, el documento de la entidad, proceso de gestión del talento humano, y el archivo que anexe acá voy a levantar este mismo documento. Esa es la manera como la funcionalidad de Messi tiene. Igual tiene pues pruebas, pero es pura administración, es pura administración el módulo de Messi. Y eso en general sería todo lo que es gestión de calidad en el Ministerio de Minas. Una pregunta es, Sí. ¿en los reportes no hay alguna opción que genere gráficas de barras, que genere todas? Estos reportes sí tienen la opción. ¿Qué pasa? Es un poco a veces limitado en su contexto, pero pues sí se pueden armar. Si tiene toda la opción, por ejemplo en este caso hay un reporte llamado por fuente de hallazgo, que me arma un 3D, ¿sí? Entonces yo puedo jugar con eso aquí, que por ejemplo que me pinte un comparativo entre evaluación interna y él limita ya la información acá. Entonces sí hay posibilidad de gráficas que se ven por este lado, donde yo puedo seleccionar tipos de gráficas. A veces se vuelve limitado en esta interfaz. A veces lo que se les dice más bien descarguen el archivo plano Excel y sobre Excel armen las gráficas. Pero pues sí está la opción. Si quisiera sacar una gráfica del porcentaje de acciones correctivas gestionadas en los plazos establecidos, algo así. Exacto. Eso sí se puede armar y toca ya armarlo tan delicado. Basados en la sábana o la disponibilidad de los datos que usted tenga, yo trabajo con una tabla Excel. Entonces usted únicamente arrastra y coloca en la tabla dinámica los datos que quiere comparar. Y basados con esta tabla dinámica, entonces se filtraría la gráfica. El problema de esto es que cuando tenemos demasiada información, pues las gráficas se vuelven manejar. ¿Sí? Entonces, estos tipos de reportes, la idea es que sean muy concisos en la forma de presentar la información. O sea, que no sea una información muy grande, con muchas variables que haya que verificar, sino que sea una información más acotada, con una información de pronto un poco más gerencial, con los menos valores posibles para que la gráfica sea lo más entendible posible. ¿Sí? Ya cuando necesitamos una gráfica que cumpla con otros estándares más grandes o más este tipo de cosas, te recomiendo utilizar otro tipo, o sea, descargarlo y hacerlo a través de Excel. Exacto. Sí, porque pues hay gente que maneja mucho mejor el Excel, pero prefiere descargar los datos, y en el Excel tiene toda la capacidad de los datos, y en el Excel arma su gráfica a su gusto. ¿Sí? Como siempre lo ven trabajando para los informes antes de que tuviera la aplicación y ese tipo de cosas. Nosotros le damos la opción de mostrarlo ahí, pero pues esta es facultad de quien lo está presentando o de quien quiera presentar la gráfica, si lo hace por este lado o lo hace a través de la descarga de Excel. Okay.
igual se puede filtrar y generar la serie. Sí, O sea, claro. lo importante es saber filtrar. Lo importante es saber filtrar y no tratar de mostrar mucha información. No solo cargar la gráfica con información, porque si no, pues, nomás con esto, ahí sigue siendo entendible la gráfica, ¿sí? Pero nomás con eso ya se ve un poco saturada la imagen, ¿sí? Entonces, entre más grande, entre más Pero si información tiene tenga, pues, más graficado y tiene varios tipos de gráficos. Aquí, por ejemplo, con ese solito ya se puede, digamos, obviamente el que mostró ahorita Freddy, pues tenía, digamos, muchos datos, ¿sí? O sea, la gráfica normalmente, pues se puede 2 o 3 variables, como vimos ahorita que se podían 3 dimensiones, ¿sí? Pero en este caso, por ejemplo, ya teniendo solamente 2 dimensiones, que en este caso es el tipo de acción, ¿sí? Y el estado si está abierto o cerrada, entonces ya la gráfica pues sale muy sencilla de decirnos cuánto es, ¿sí? Y si, exactamente, y lo que hago aquí es por medio de filtros, pues ya ir diciendo, listo, yo solamente quiero las del año pasado, entonces filtro todas solo las de 2017 y él me va configurando la gráfica, ¿sí? Para por encima del código. ¿Este? Es que ahí de esa manera en la gráfica también muestra el resultado que vimos en la tabla de abajo, también en la gráfica pues pasando el mouse por encima se puede ver. Eso es muy, lo que pasa es que la mayoría de los clientes utilizan este reportador de una manera incorrecta, ¿sí? Es que hay Y lo tantas cosas que... exacto, como es tan grande, entonces su muchas capacidad veces, y como lo suficiente. permite exportar Excel, muchas veces lo hacen es, coloco todas las variables que existen para poder descargar la sábana completa. Resulta que pues, porque no está hecho para eso, entonces comienzan a haber errores de que se demora mucho tiempo, de timeout, ese tipo de cosas, pero es más asociado a la cantidad de información que se está sacando, ¿sí? Entonces, ese es uno de los muchos problemas de los clientes es que utilizan el reportador de una manera incorrecta o para lo que no es. Así ya queda mucho más. ¿Y esta gráfica se puede exportar en JPG o algo así? Para que tuviera un PowerPoint de presentación gerencial. Sí, yo no sé, creo que aquí desde aquí no se deja. Yo me acuerdo si andaba. Porque Es que en planeación está la opción de botón derecho códela, pero aquí no. Sí, Ah, bueno, venga, la exportamos a ver qué pasa. Sí, ahí dispara todo. Sí, no importa. Yo supongo pongan la misma es que a nivel comercial, quizás el administrador del sistema no va a ser el mismo gerente, sino va a ser la persona que asume esas funciones operativas. Entonces, al gerente hay que mostrarle es esto, que es Sí, como, claro. hasta dónde llegas con esto. O sea, no vas a tener que exportar y hacerlo en Excel, sino que por acá lo puedes hacer. Sí, de Y una ya manera. genera funciones de abajo Exacto. para que las personas que tienen labores más operativas generen este tipo de cosas. No, pero ya ahí queda perfecto. Sí, lo importante es lo que decía Hugo, la limitación o saber filtrar bien la información. No sabes filtrar y hasta dónde llega tu capacidad de usar la herramienta. Exacto. Sí. El problema son los hiperactivos que Los hiperactivos, sí. Quieren ver 300 campos y sobre eso. toda la información 300 datos en general. En 4E y 8E. Listo. Entonces esto sería todo pues por hoy. Supongo de pronto se ponen más capacitaciones enfocando un poco más o de más profundidad. Por ejemplo, el módulo de riesgos es chévere también. Ese, pues, en su momento se podrá dar esa capacitación. ¿Entendido?